viene de dar una conferencia en la Escuela Inmaculada. Bienvenido, profesor. Buenos días. Buenos días. Un gusto. Bueno, le decía que no le ha tocado un clima típico sanjuanino a esta altura del año, donde está mucho más caliente la cosa, ¿no? La verdad que para mí es un clima muy grato. No, me estaban comentando recién que los días a esta altura del año ya son días más calurosos. Nosotros debemos tener, lo normal es que tengamos 10 o 15 días de primavera, sí, pero después ya entre la soldadura autógena o el soplete sí, hasta abril. Sí. Y es fuerte. Es fuerte. Bueno, yo siempre lo digo, no hay lugar en el mundo, porque es verdad, no hay lugar en el mundo. Solamente el desierto de Arizona puede ser así, pero no hay lugar en el mundo más parecido a Israel que San Juan. Es primero la montaña que se ve, la precordillera que se ve, después esa gama de marrones que uno cuando baja con el avión. Es muy bonito el paisaje y hay algo, puede ser, sí. No me detuve a analizarlo así, pero puede ser. Bueno, bienvenido y gracias. Viene a dar una charla en la Escuela de Inmaculada, justamente sobre el tema holocausto, ¿no? Sí. El elemento más interesante que me parece a mí para resaltar es que me invitaron a dar una charla al nivel secundario y había hoy en día, si no me equivoco, alrededor de 350 chicos de primero a quinto año y me impresionaron, me impactaron, como la adultez en las preguntas, la inquietud en saber. Lo que charlamos con ellos era el tema de la Shoah, como el término se dice en hebreo, de la catástrofe judía en la Segunda Guerra Mundial, del exterminio de los 6 millones de judíos, una tercera parte de la población judía que se perdió en esa conflagración, y de los cuales, de esos 6 millones de judíos que fueron exterminados, 1,5 millones eran niños y niñas. Y verdaderamente fue un gusto escuchar las preguntas de los chicos, las inquietudes. Hablan también de una preparación en el tema respecto de los derechos humanos, de la tolerancia, de la lucha contra la incomprensión, contra la discriminación. Entienden muy bien lo que es la xenofobia y de alguna manera lo que subyacía es que este es un mundo lo suficientemente amplio para que todos tengamos lugar y que cada uno pueda vivir según sus ideas, según su idiosincrasia, según su religión, según su filosofía y en armonía. El nazismo, sin lugar a dudas, fue la etapa superior del odio y la intolerancia, que se instaló en una sociedad desarrollada, en una sociedad que era una de las sociedades líderes en el mundo, ¿no? Una de las más cultas del mundo, una de las más modernas del mundo, tanto en lo científico, en lo político, lo filosófico, lo artístico, la música. Que uno viéndolo desde ese punto de vista parece increíble que esta ideología se haya instalado tal cual. Culta, y ¿no? Cuando uno lo estudia es como esta sociedad se mimetizó con una ideología y siguió a ciegas a un líder. Renunció a su libre albedrío, a su libertad, y se encolumnó atrás de un líder que exigía, sin lugar a duda, que hay gente que tiene derecho a vivir y gente que no tiene derecho a vivir por considerarla racialmente inferior. Cuando uno estudia estos temas, y yo lo analizo en mi libro, es interesante ver cómo una sociedad que hoy la podríamos decir del primer mundo, por más que el término no es referente a esa época histórica, renuncia a sus derechos y se somete en aras de ideales, en aras de promesas, en tratar de ser la primer potencia en el mundo, en el cual hay gente que son probos y gente que no tiene derecho a la existencia, en lo cual yo puedo determinar quién es puro y quién es impuro, quién es superior y quién es inferior, y ese inferior, bajo la pátina de que me puede contaminar, que me puede desnaturalizar, yo puedo dictaminar su muerte y su extinción.
El exterminio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial se basó en leyes constitucionales. No eran leyes de locura de un dirigente circunstancial, o estados de ánimo, o revanchismo. Se dictó una legislación, se dictó una constitución en la cual se determinaba quién es ario, quién no lo es, cuál es el destino del ario y cuál es el destino del no ario. Y el destino del no ario fue la muerte, el exterminio. Entre ellos estamos hablando de gitanos también, por supuesto, estamos hablando de homosexuales, por supuesto, estamos hablando de gente de color, gente que sufría mogolismo, así es, gente de color. Pero yo le hice notar a los chicos algo. Es verdad que los judíos no fueron los únicos que sufrieron la persecución. En la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones de personas. 20 millones eran de la Unión Soviética, soldados rusos. Pero hay una diferencia que es sustancial. Con respecto a los judíos había un plan de que cuando termine la guerra tenía que desaparecer un pueblo entero. La ley y el orden era, cuando la guerra termina no tenía que quedar un solo judío ni nada que se llame judaísmo. O sea, yo extermino a las personas y extermino a la cultura para que la cultura esta no permita la prosecución o la generación de nuevos adeptos. No es el mismo caso de los homosexuales, no es el mismo caso de los chicos que tenían deficiencias físicas severas, que en el año 39 cerca entre 7.000 y 10.000 fueron exterminados por los alemanes sin que los padres protesten. Chicos alemanes, hijos de arios, que tenían algún tipo de malformación, un término severo, y los padres se entregaron en su mayoría mansamente a sus hijos. Es verdad que hubo protestas de índole individual, pero masivamente y públicamente se manejaba en secreto. Había centros terapéuticos de exterminio. O sea, nosotros estamos frente a una ideología que gozó de la anuencia y la aceptación de una sociedad. Que una sociedad se hizo la neutral, que como sabemos en estos casos la neutralidad no existe. Es una insuficiencia moral frente a aquellas personas a las cuales yo puedo etiquetar y endilgar los males absolutos que tiene la sociedad. Hitler no inventó nada con respecto a los judíos. Hitler recogió todo el odio y la animosidad que se fue gestando durante 2000 años. Lo recuperó, le hizo refrescar al alemán lo que había estudiado en las escuelas hace mucho tiempo y le endilgó una pátina de racismo y le endilgó una pátina de darwinismo social, en el cual en el mundo solamente los fuertes, los superiores tienen derecho a la vida y los débiles o los inferiores tienen la obligación de servir a los fuertes. Lo que estoy diciendo no es una interpretación. Estoy recitando textos políticos, ideológicos del libro Mi Lucha. Lo que Hitler escribió en sus primeros discursos del año 19 los comenzó a implementar a partir del 33. Y a partir del 39, cuando comienza la guerra, en las diferentes etapas hay un proceso de exterminio para que Alemania termine la guerra triunfante y sea un país, como él lo definía en alemán, Judenrein, limpia y libre de judíos. La sociedad lo sabía, el mundo lo sabía, todos conocían este plan, todos sabían lo que había pasado en la noche de cristal, que el día 9 nosotros conmemoramos otra vez esta efeméride de un saqueo y de una matanza de judíos que se dio en Berlín en 9 de noviembre del 38. Todos sabían de los campos de concentración, todos sabían que los enemigos políticos se
separaba de la sociedad. Todos sabían las leyes de Nuremberg, donde el judío no podía ir al mismo cine que iba el alemán, el judío no podía viajar en el mismo bus que viajaba el alemán, el judío no podía ir caminar por la misma calle, ni vivir en el mismo barrio, y si había un edificio que se lo declaraba ario, él tenía que buscar otra casa. El judío el pediatra judío dejó de curar niños alemanes porque era judío. Un notario judío no podía tener clientes arios. Un médico judío, un abogado judío, un dentista judío, todos ellos fueron segregados de la sociedad. Y la sociedad cumplió. La sociedad lo acató. Hay relatos de hombres que decían: el pediatra judío fue pediatra de mi nieto, de mi hijo, cuando yo era chico. Y llegó la ley y lo cambié. Y me quedé con la casa del judío, y me quedé con el piano del judío, y me quedé con la cuenta bancaria del judío, y me quedé con la empresa del judío. ¿Salió Alemania y salió Europa de esa idea, o está subyacente? Porque yo veo la cobardía de los países europeos en defender a los fieles cristianos que son masacrados, degollados por el islamismo, el terrorismo islámico de ISIS, y están más preocupados por cómo hace el Estado de Israel en defenderse de los ataques terroristas palestinos que en observar y en defender a sus propios fieles que como estamos viendo todos los días están siendo masacrados en los países árabes. Los cristianos en los países árabes prácticamente han dejado de existir. Tu pregunta es excelente. Yo lo defino en mi libro la pertinaz insistencia que tiene o persistencia que tiene el antisemitismo de resignificarse en las diferentes épocas. En la época del Imperio Romano, las voces antijudías eran voces que eran críticas a la forma de vida judía, pero no había una ideología estatal, un ordenamiento estatal que impere contra el judío. Eran manifestaciones personales de filósofos, de historiadores, de escritores, que vos podías discutir con ellos. Estamos hablando de un imperio politeísta, ¿no? Politeísta. Que no aceptaba exactamente. No aceptaba el cristianismo, por ejemplo, claro. Pero el judaísmo era una religión lícita. Con el cristianismo toma esto de los romanos e instala lo que es el mal absoluto de los judíos. El judío deicida que mató a Dios, el judío que en lugar de ser el pueblo elegido va a ser el pueblo testimonio, el judío diabólico, el anticristo, etcétera, etcétera. Esto va a ser tomado por la modernidad cuando el judío entra a la sociedad y empieza lo que los protocolos de los sabios de Sion decían, que el judío entra a la sociedad para apropiarse del mundo de Occidente. ¿Qué quiere decir? El judío va a ocupar la banca, va a ocupar la política, entra en el parlamento, y lo que el judío quiere es quedarse con los estados que de una manera naif o inocente le están dando derechos a los judíos. Esto se recicla cuando se agrega el racismo y en el nazismo de nuestro siglo. Hoy, lo que debería ser una lógica en el pensamiento del sentido común, que después de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y el antisemitismo tendrían que haber terminado, esto se recicla con una nueva acusación que tiene que ver con los judíos prepararon su propia muerte para que con la indemnización de su propia muerte financien el establecimiento del Estado de Israel. Y a partir, lo que los judíos eran en la Segunda Guerra Mundial es el Estado de Israel al mundo árabe como punta de lanza de Occidente. Y todas estas diatribas tienen lugar hoy en día con los conflictos políticos y con los conflictos sociales, de la islamofobia, del antijudaísmo, de la invasión, entre comillas lo digo, de los africanos subsaharianos, de la crisis de Siria. En Siria hay un régimen que masacró 200.000 personas. En Siria hay un régimen que expulsó 10 millones, la mitad de la población siria se fue.
y nadie condena. Los atentados que se produjeron en Europa se sacude porque la gente se asusta de lo que pasó con Charlie Hebdo. ¿Qué tiene que ver Charlie Hebdo con el simultáneo asesinato de aquellos judíos que fueron a comer o a comprar comida al supermercado kosher? En mi última visita a París, hace 1 año y medio, visitando organizaciones, yo estaba terminando mi libro, me encontré con directores de instituciones y ellos me decían, en París, me decían, Yehuda, acá tenemos un pogromo prácticamente 1 vez por día. Explícamelo, porque no lo entiendo. No estoy hablando de un país no democrático, totalitario, o que las fuerzas de derecha se instalaron y cercenaron libertades, ni nada por el estilo. Me dice, todos los chicos que van a una escuela judía o van a un club judío son apaleados a la salida. Tenemos que pedir a nuestros alumnos que no porten símbolos religiosos judíos, que no sean fácilmente identificables. Y esto es París. Y estamos hablando de París, tal cual. Francia está tomado por los... sin lugar a dudas, aparte. Igual que España, prácticamente. Alemania, si vos mirás a Alemania, Angela Merkel el año pasado quedó azorada por las manifestaciones antisemitas. Que vos protestes por la política de Israel es legítimo. No tenés por qué comulgar con ideologías políticas. Pero de ahí a deslegitimar el derecho de un Estado, o asociar que los judíos de la diáspora, o los judíos que viven en diferentes países, sean socios o partners de la política israelí, es una... no resiste el mínimo, estoy cuidando las palabras, no resiste el mínimo análisis. Bueno, pero... Yo no voto en Israel, yo no tengo ninguna incidencia en Israel, no pago mis impuestos, yo soy un ciudadano argentino, como otro es un ciudadano francés, como otro, y yo vivo en un país en el cual soy parte integral de su vida, de su cultura, de su nación. En un país democrático diverso cada uno puede vivir como mejor le parece. ¿Entiende el antisemita que el Estado de Israel cuida de los lugares santos cristianos? Justamente para que el islamismo no lo borre, ¿o no lo entiende? Es muy difícil, no es un problema de entender, es un problema de la penetración cultural que tiene la propaganda. Nosotros vivimos hoy en un mundo globalizado donde todo está en Internet y yo puedo abrir páginas en Internet con una infinidad de información mentira y basura. Es muy fácil eso. Es muy difícil entender en el Medio Oriente un Estado democrático a plenitud como Israel. ¿En el Medio Oriente? Claro, en el Medio... Oriente, en un medio donde vos tenés dictaduras y reinos. Claro. Donde nadie se ufana ni nadie protesta si en Arabia Saudí la mujer sigue viviendo como si fuese en el medioevo sin ningún tipo de derechos, en los cuales ni siquiera puede ir a una cancha de fútbol. O en Irán. Y tiene derecho porque es su cultura. Claro. Sin embargo, todos nos sentimos con derecho a criticar las políticas que lleva Israel respecto de su política interna o su política en el Medio Oriente. Que independiente de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, estamos hablando de estados soberanos. Entonces eso me da pie a tomar la vieja frase de que el antisemita, si viera que el judío no existe, lo inventaría. Eso lo decía Jean-Paul Sartre. Claro. Jean-Paul Sartre sostenía que el hombre busca siempre tener un emergente en quien canalizar todas sus frustraciones, ¿no? Sin lugar, yo no estoy muy de acuerdo con esa postura. Yo creo que todas las personas, la persistencia del antisemitismo ha hecho que todo hombre y todo ser humano tenga un prejuicio respecto de los judíos aunque no lo conozca. Yo te quiero contar una anécdota personal. Por ahí las anécdotas personales no son válidas como prueba, pero vale la pena como un aporte para graficar. Yo dirijo un proyecto para la enseñanza del tema de la Shoah a docentes no judíos de nivel medio.
Es un proyecto del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, en el cual docentes no judíos se capacitan en la enseñanza del tema de la Shoah como parte de la formación que se da en favor de la tolerancia, en contra de la xenofobia, en contra del bullying que sufren los chicos, en contra de la discriminación, que es una cosa cotidiana y pasa usualmente. Tengo a veces auditorios que van entre 150 y 200 personas, más la gente que está online, que puede llegar a 800. Cuando yo empiezo mi primer clase es, ¿quién escuchó una diatriba o una caracterización negativa del judío? Todos levantan la mano. Que el judío es la usura, el judío es ladrón, el judío es dinero, el judío mató a Cristo, el judío es el emisario del mal, los judíos viven separados, los judíos no se integran. Todo el mundo. Eso es la educación, esa es la cultura, esa es la persistencia, ese es el pasaje de padres a hijos. El antisemitismo ha unido personas que están en las antípodas ideológicas. El antisemitismo ha unido gente de diferentes clases sociales, ricos y pobres, empresarios y obreros, y a todos le ha servido para nuclear gente, para presentarse a elecciones. Cuando un político acusa a otro político hace poco que él es un Judas para el partido político, y usa el término Judas como la imagen del traidor, es el sedimento del antisemitismo que ha calado hondo hasta de manera inconsciente. Un viejo investigador académico, Joshua Trachtenberg, escribió un libro, El diablo y los judíos, y él hace un análisis excelente respecto al antisemitismo explícito y al antisemitismo latente. Hay gente que no es antisemita, pero cuando vos vas por la calle y ves un cartelito que dice haga patria, mate un judío, o los judíos de ta hicieron ta, eso va entrando como un disco rígido, dice, se va sedimentando. Y esta persona, que es una persona buena, honorable, inteligente, en un momento puede canalizar toda esa información, todo ese antijudaísmo que de forma pasiva él fue incorporando y expresarla de la manera más violenta. En Alemania sucedió eso. Por eso, los objetivos de nosotros, de los historiadores por lo menos, es tratar de entender que no hay que operar sobre los efectos, ni hay que operar sobre las conductas. Hay que hacer el trabajo de prevención. Tiene que cambiar la educación, tiene que cambiar los valores culturales. Lleva muchísimo tiempo eso, y hay que tender en una educación inclusiva, en una educación de tolerancia, en una educación que tenemos que aceptar que todos somos diferentes y cada uno en su diferencia tiene derecho a vivir como le place, literal como le place, según sus ideas, según su religión, según sus criterios, y que nadie, por ser diferente, ni está en una escala superior ni está en una escala inferior. Eso se hace solamente con la educación. El antisemitismo siempre es el fruto del prejuicio. El antisemitismo siempre es el fruto de la diatriba. La educación es el mejor antídoto contra el prejuicio y contra la diatriba. Muy bien, profesor. ¿Alguna pregunta de los integrantes de la mesa? Sí, yo quería hacer una observación, bien tomando el tema de la educación y sobre todo, que es que nos estábamos preguntando por qué en Alemania penetró el nazismo, y a la vez que el nazismo no traía un contenido completamente original, sino que había recabado en viejos mitos e ideas. Sí. Y bueno, acá me gustaría poner el foco en la responsabilidad que tiene también la clase intelectual de los países, porque el nazismo no es algo sorprendente en Alemania, por más que Alemania hubiese sido el país más culto de Europa, de que los intelectuales alemanes habían armado todas las bases y todos los soportes para el cual una ideología política como el nazismo pudiese aflorar.
estoy pensando en Johann Fichte, filósofo de la educación alemana, que literalmente escribió que a los individuos había que arrancárselo de las manos de sus padres para que no tuvieran influencias contaminantes y consagrarlos al servicio de la nación. Y que los judíos hay que cortarles la cabeza para que no influyan. Completamente, que dependieran completamente del Estado, exaltando el nacionalismo y dejando de lado cualquier particularidad individual. Después, bueno, seguían retomando influencias de otro filósofo como Hegel, que fue uno de los primeros que escribió de ahí que el individuo, que la persona solo se iba a desarrollar como tal dentro del Estado, un principio que tomaría Mussolini después para Italia. Y también en el filósofo más famoso de la época, que fue Heidegger, que era, no siempre explícitamente, pero sí implícitamente, gran favorecedor del principio del gobierno del Reich, digamos. Entonces, todas esas influencias... Nunca renunció a su membresía nazi. Exactamente. Y era alta autoridad universitaria. Entonces, todas esas influencias intelectuales, que son los formadores de opinión pública y lo que van transmitiendo contenido a las poblaciones, hacen que un programa explícito político de discriminación racial y legal como el nazismo sea recibido por la población, no por ignorancia, sino por el contrario, porque estaban muy educados, pero con esa mala educación que les habían transmitido sus referentes intelectuales, que es lo que me parece que hoy también ha sucedido mucho en Europa de otra manera. Hoy en Europa está plagada de posmodernismo, de relativismo cultural, de influencias intelectuales de extrema izquierda. Entonces, cuando vemos, como usted bien dice, que una mujer en Arabia Saudita no tiene derecho a manejar, a obtener carnet de conducir, o que los homosexuales en Irán son ahorcados en plazas públicas, como estamos influenciados por posmodernismo, por relativismo cultural, tenemos miedo de condenarlo y simplemente, bueno, es su cultura. Hacemos levemente una diferencia. En cambio, no nos metemos en sus asuntos internos, ahí somos democráticos. Exactamente, pero a la vez está ese temor de opinar sobre los asuntos internos en Francia, a ver cómo se trata un tema de antisemitismo diario, como ocurre con los niños en los colegios que son discriminados. Así es. Yo tengo una propuesta que hace mucho tiempo me preocupa, que es todo lo que se ha hablado, que cuando yo creo que el hombre se pelea desde sus orígenes por la tierra, por los dioses, por todo lo que ya sabemos, el color de la piel. Y hace poco tiempo hay un grupo acá de profesores de filosofía, o por lo menos egresaron de esa materia tan extraña de explicar qué es la filosofía, que de paso agrego una frase muy linda, que creo que es de Sartre, que dice: la filosofía es un hombre ciego entrando a una habitación oscura buscando un sombrero negro. Y lo otro muy lindo que leí los otros días: ¿usted por qué estudió filosofía? Y por las dudas. Claro. Está muy bueno. Yo lo que he estado pensando, elucubrando, ¿cómo se puede dar un principio de que esto empiece a desaparecer? Y creo que tengo una utópica idea, y es la siguiente. Yo recuerdo cuando era chico, existía una materia en la escuela que se llamaba Educación Democrática. ¿Cómo le va, doctor? Encantado. La educación democrática, se leían cosas increíbles, como por ejemplo que era la clase dirigente, que era la masa. En vez de democrática, era una materia para aprender separación de clases, ¿no? Y en este grupo que hace reuniones anuales, que acá estuvo una de las chicas que estudió filosofía, muy lindo el nombre, para acá para San Juan se llama Vino Filosófico, o sea, es una tenida con alguna comida, por supuesto, y se habla en cada mesa y después el resumen de cada mesa se expone. Bueno, cuando me tocó a mí la exposición de mi mesa, que eran 8 personas, les gustó la tesitura o la postura, es incorporar la materia educación democrática, pero con práctica de la democracia. Ya le voy a contar una de las pruebas que he hecho. Luego, materia tolerancia, que es donde hay que hacer la práctica de la tolerancia. O sea, poner al individuo ante una situación de que lo puede poner intolerante y enseñarle cómo puede ser tolerante. Y un par de materias más que
son las que nos llevarían en 4 o 5 años a que esas generaciones que reciban ese estilo de educación puedan ya enseñarle a sus hijos una educación evolucionada para que empiece a dejar de haber la separación de grupos, de razas. Bueno, le quiero contar una pequeña anécdota. Yo recibí una beca del Instituto Goethe para estudiar con un director de cine que venía de Alemania. Era en época del proceso militar. Estaba la mamá de Katia Alemann, Marie-Louise Alemann se llama, no sé si la ha oído nombrar, hace cine experimental. Y en Instituto Goethe, como en todo lugar del mundo, dice prohibido fumar ahora, ¿no? Ya lo decía el Instituto Goethe en aquella época. Y ella estaba con el cigarrillo. Y fíjese usted cómo la gente joven le dio una lección a esta mujer. Empezó a hablar y le dice uno, señora Marie-Louise, ahí hay un cartel que dice prohibido fumar, a mí me hace mal el humo. Dice, bueno, sí, pero yo tengo que seguir hablando en una actitud totalmente arbitraria, ¿no? Sí, sí. Nos empezamos a mirar y nos levantamos todos y quedó hablando sola. La educación democrática se le dio a ella. Y no estábamos recibiendo educación democrática. Bueno, es lo que yo quiero tomar de lo que vos estás diciendo, inclusive el ejemplo alemán. ¿Qué es lo que podemos hacer? No cabe la menor duda que nosotros no somos magos, ni los cambios son extemporáneos, ni los cambios son rápidos. Pero cuando uno investiga o uno hace un proyecto, tiene que tomar siempre tres variables. La primera variable es tener el poder de hacer una crítica académica. Entender qué es lo que nos está pasando. Sentarnos, analizar críticamente qué nos pasa. La segunda variable es cuál es el objetivo deseado o cuál es la misión. ¿A dónde quiero llegar? Vos planteaste recién que lo que querés es generar una sociedad tolerante. Y el tercer elemento es cuál es el camino que tengo que recorrer para que se produzca la variación. Mientras el primer punto no está resuelto, el segundo punto se va a transformar siempre en utópico. Vamos a tomar este ejemplo en Alemania. Alemania hizo una profunda... Yo visité Berlín el año pasado. Estuve trabajando, estuve estudiando. Berlín hizo una profunda autocrítica con respecto al nazismo. Si vos vas a los museos o vas a un museo que se llama La Topografía del Terror, escuchá el título, Topografía del Terror, que es el nazismo del año 33 al año 45, con un rigor inusitado, con una documentación excelsa. Y señores, todo aquel que dice que soy nazi se transforma automáticamente en un enemigo del país y de la democracia. No se puede permitir políticas disolventes. Eso pasa por la autocrítica. Reconocer que vos fuiste parte en un proyecto, que tu sociedad se equivocó en ese proyecto. Van a pagar justos, por eso tenemos que tener memoria, para no olvidar lo que pasó, pero a partir de eso vos generás una autocrítica. Hoy los nazis y los partidos nazis son partidos ilegales, porque son partidos que generan el odio, son partidos disolventes. No, generan la muerte, ¿no? O generan la muerte, correcto. Su ideología es la muerte. Exactamente, ¿no? Y eliminar a aquel que no comparte mi visión. Sin la autocrítica, sin tomar, o sea, tengo un termómetro para saber que si tengo 37 o 38 grados tengo fiebre, y si tengo 36 estoy bien. No puedo tomar esto como punto de partida. Y a partir de ahí generar, hay infinitos caminos, infinitas estrategias para recuperar de alguna manera un mundo de tolerancia. Un mundo de tolerancia porque vivimos en un mundo globalizado, donde de repente los problemas que están del otro lado del océano los puedo tener acá, donde de repente gente muere en su paso desde África Central hasta el sur del Mediterráneo,
gente muere, y hemos visto las fotos de los chicos que van desde Siria, Turquía, hasta Alemania, hasta Inglaterra llegar. Yo tengo que tener una sociedad preparada para para estas turbulencias. Y esto se logra solamente con educación, con formar sociedades, con generar gente tolerante. Claro, al final siempre volvemos al más grande de los sanjuaninos, a Sarmiento. Así es. Todos los problemas son problemas de educación. Así es. Y él lo entendió, y él generó un proyecto educativo que duró muchos años en el país. No es solamente, lo que hablábamos al principio, no es solamente la capacidad de la autocrítica, es la capacidad de generar una visión, y él diseñó, con todas las críticas que se puede hacer, él diseñó cómo efectuar una reconversión y lograr un país determinado según las ideas de la época, según los usos y las corrientes de la época, que nosotros a 150 años podemos muy hondamente criticarlo. Pero él no tuvo ni más ni menos, no conoce su obra. Él ni más ni menos no fue presidente de un país, diseñó un país. No sé si vale la diferencia. No administró solamente. No sé si has estado palpando cómo el gobierno central en este momento, desde Buenos Aires, en Pacapaca y en donde ha podido, leña a Sarmiento. No sé cuál es la ideología de este gobierno nacional, porque por supuesto el gobierno local Ahora, de eso tendríamos que tener otro programa, creo yo. Yo creo que nos dicen que redondeemos, pero no me quería quedar con el pedido de preguntarle, ya que hablamos de educación, de explicarle a los chicos que nos están escuchando, a las familias, 10 puntos esenciales en los cuales uno tiene que imitarlos. Porque siempre se habla de que se habla mal, que les ponemos un mote, que decimos judío, no te juntes con porque esto es... ¿Sí? Yo siempre le digo a mis hijos, mire, ustedes no tienen la moneda, tienen que ser como hacen los judíos, que siempre Sergio nos dice, monedita por monedita. O sea, hay cosas tan buenas para imitar. Yo siempre lo pongo de ejemplo al pueblo judío, en el tema, por ejemplo, cuando al principio que no tenía cárceles. Y siempre lo charlamos al tema. Entonces, desde los medios de comunicación creo que tenemos que resaltar lo bueno. Sí. Y qué imitar, porque siempre hay cosas buenas por imitar. Nosotros tenemos que entender que la cultura siempre se modifica. No son compartimientos estancos. La manera de modificar esto es ser lo más abierto posible, de ser lo más permeable posible. No autoconvencerse ni autoinfligirse ideas de que yo soy inmodificable como si fuese una actitud de testarudez. En el mundo global que vivimos hoy es muy difícil llegar a discriminar valores que son pertenecientes a una sociedad determinada. Yo, en la República Argentina, en Turquía, en Israel y en Estados Unidos, puedo comer la misma comida hoy en día. Yo hoy en día me puedo vestir de la misma manera con un jean en la Argentina, en Israel, en Turquía y en Estados Unidos. La misma música que escucho acá, la escucho allá. Los mismos libros que leo acá, los puedo leer allá. Tengo que estar abierto. Tengo que tener criterios de selección. Tengo que saber elegir. La educación hoy, por lo menos de ciertos países que uno conoce, es la educación hacia la democracia. No ser un elemento pasivo, sino saber elegir y seleccionar. De la misma manera como yo entro a la computadora y se me abre toda una pantalla y hay un panel en el cual yo tengo que decir y apretar el clic a dónde voy a entrar, que es una selección, así tengo que estar educado a saber elegir. Criterios para elegir un buen libro. Criterios para elegir una buena comida, criterios para saber qué me daña y qué no me daña. Por la hora que comida elegiría. Yehuda, muchas gracias por la visita. Muchas gracias por la invitación. Siempre con las puertas abiertas. Ha sido un gusto para mí acá, y estoy pasando unas jornadas muy lindas acá en San Juan. Porque los medios de comunicación siempre estamos preocupados por los problemas de la trinchera y los problemas de todos los días. Lo cotidiano. Que lo que dijo, claro, lo que acá en Buenos Aires, en Nueva York, en la China, donde sea. Sí. Pero a veces es lindo darse un tiempo para ir a los problemas de fondo, que en muchos casos
termina solucionando justamente los problemas de trinchera, claro. Uno cuando ha cumplido roles directivos, lo primero que se le enseña a un director es que tenga que saber diferenciar entre lo importante y lo urgente. Claro. Y a veces lo importante y lo urgente van unidos de la mano y a veces no. Shabbat Shalom. Muchas gracias, Shabbat Shalom. Gracias. Pausa, ya volvemos. Hoy es domingo, no hay compromiso. Intermotor, repuestos para el cuidado de su motor. Calidad directa de fábrica. Repuestos nacionales importados. Intermotor.